Muy bien. Queridísimos, ¿cómo va? Hablarlo con otra persona ayuda, por supuesto. Entendernos ayuda. Recapitular nuestra historia ayuda. Hacer terapia ayuda. Pero nuestra regulación emocional no puede depender solamente de lo mental. A veces necesitamos algo más que interpretar. Algo primitivo, más animal, más físico. A veces necesitamos liberar tensiones. Por eso, hoy vamos a explorar los confines de la percepción sobre un proceso que pocas veces contemplamos, la catarsis, o como me gusta llamarlo, la higiene emocional. Las pequeñas formas cotidianas con las que intuitivamente nos desintoxicamos emocionalmente. Porque las emociones suceden en el plano mental y emocional, pero también se meten en el cuerpo, en la respiración, en la postura, en la mandíbula apretada, en los hombros elevados, en el pecho cerrado, en esa sensación de estar cargando una mochila que ni siquiera sabemos nombrar. Por eso, cada vez que nadás, corrés, llorás, cantás, te reís hasta quedarte sin aire, bailás hasta el éxtasis, haces el amor o simplemente te desperezás, tu cuerpo está sanando al soltar algo que había quedado amarrado por dentro. Y qué lindo, Alex, y placentero cuando lo logramos, ¿no es cierto? Cuando la catarsis funciona, quedamos suspendidos en una profunda calma y conexión. ¿Cómo van, interoceptivos? Qué tema para los interoceptivos, ¿eh? Me gustó, ¿sabes cómo fuiste describiendo esas sensaciones en esta introducción? Porque es clave. Vamos a ver en el devenir de nuestra conversación cómo tener esas precisiones descriptivas es parte fundamental e importante en esto que podemos llamar la regulación o la navegación de nuestras emociones, lo cual incluye, por supuesto, también el proceso catártico, ¿no? De catarsis del griego, purificación, ¿no? Ahí va. Lo interesante de lo puro, que también puede asociarse al griego, es que lo puro, lo que purifica, y el pyros, que es el fuego, ¿viste? El pirómano, Ajá. se asocian. El fuego purificador. Ok. También está el agua purificadora. Pero eso debe venir por el tema de los alimentos, ¿no? O habla del fuego interior. De todo lo que se te ocurra, me parece. Pero qué mejor, ¿no?, que a la hora de hablar de emociones, pensar en ese fuego, ¿no? Y eso ya viene, la idea, vino de una idea muy vieja de Heráclito, el famoso, ¿no?, pensador del devenir, del todo cambia, de que no nos podemos meter en el río dos veces, ¿no? Porque todo está en continua transformación, ¿no? Y él trae esta idea de la importancia de lo seco y del problema de lo húmedo, ¿no? Filosóficamente. Ajá. Lo húmedo es malo, lo que mata es la humedad. Creo que si no lo dijo Heráclito, pegó en el palo, ¿no? Degrada, va desarmando, ¿no? Cuando algo está en agua y siendo corroído por el agua y la humedad, es muy distinto a lo que ocurre en su mirada de el fuego y por el calor,
no solamente por lo que ilumina. El fuego tiene esas dos particularidades, ¿no? De iluminar y de dar calor. Y creo que por eso también ejerce cierta fascinación y uno puede empezar a ver cómo se aclaran las cosas a la luz del fuego y a la vez el calor de un pecho con un corazón latiendo como la gran metáfora del sentir. Igual, sí, hoy te voy a sacar de la sensación del universo puramente emocional o del fuego en el pecho, Uh-huh. porque quiero incorporar la noción de las contracciones musculares que generan las emociones, ¿no? No solo enfocarnos en la sensación de la emoción en sí o de los sentimientos, Sí. sino de las consecuencias que tienen somáticamente, ¿no? De cómo atravesar situaciones intensas, por ejemplo, nos contrae, ¿no? O no estar pisando el pasto en la naturaleza, o estar mucho tiempo solos, o como dice Byung-Chul Han, estar hiper productivos, ¿no? Seteados para... Uh-huh. Todo eso como que va generando una contracción que cada, cada vez yo siento que la terapia como que tiene menos posibilidades porque todo eso se acumula tan fuerte en el cuerpo que solamente hablando no terminás de... ¿No? Porque, a ver, vos sos experto en esto, así que tengo miedo un poco de pisar A ver, no el sé, palito. exploremos. Cuando normalmente las escuelas para la gestión emocional hablan de la ola, ¿no? De Ajá. que la emoción es una ola, ¿no? Que la ola, eh, digamos, primero estamos como en un estado de, aparece el estado de vulnerabilidad, Uh-huh. ¿no? Que creo que Lacan diría que está asociado al deseo, ¿no? O algo, eh, porque viste que no todos reaccionamos igual al mismo estímulo, Tal cual. ¿no? A un chico le sacan el juguete y se pone a llorar y a otro chico le sacan el juguete y sigue jugando con otra cosa, Claro. ¿no? Sí. Entonces, según qué es lo que hay detrás de la interpretación del suceso que gatilla una emoción, Uh-huh. es lo que determina el tamaño de la ola, tal vez, ¿no? Entonces aparece la vulnerabilidad, el tamaño de la ola Uh-huh. y normalmente las escuelas hablan desde la interpretación que yo hago de los hechos como la forma de gestionar. Pero un terapeuta no te dice, anda a echarte un polvo. O sí. ¿Sí? Bueno. No recuerdo que me lo hayan dicho, pero capaz que pensaban que esa era la solución. Pero bueno, a veces no te dicen lo que tenés que hacer, tenés que descubrirlo por vos mismo. Digo, por poner, es icónico, ¿no? Tal Mm. vez el sexo es de las cosas que más nos libera de esas tensiones, ¿no? Pero hay muchas cosas, el mismo, el mismo contacto físico, ¿no? Una caricia te puede soltar. Sí, sí, totalmente. Esto que traes me parece muy importante porque resuena en varias ideas que hay entretejidas alrededor de lo emocional. Y me voy a desviar un poquito, pero para volver a lo que vos traes de esto de cómo queda, ¿no? Cómo queda en el cuerpo, ¿no? Esta imagen que me compartís o que nos compartís a todos de la ola pareciera ser algo que, ¿no? Va, viene, pasa y después, viste, la ola se retira, ¿no? Viene y después se retira y deja arena mojada, digamos. Pero a veces uno no percibe qué es lo que queda y simplemente parece agua que viene y va, ¿no? Sobre todo si la arena estaba húmeda, usando la misma imagen, ¿no? Metafórica. Y hay una cuestión que
que se empezó a poner un poco más en la investigación de las emociones, a poner en tela de juicio, que es, muchas veces nosotros hemos hablado de homeostasis, ¿no? Ese estado de equilibrio al cual uno vuelve después de determinado tipo de desajuste, alteración, ¿sí? El equilibrio interno, metabólico. Sí. Que cuando ante cualquier situación de estrés, el simpático y el parasimpático, en definitiva, son para activar ¿no? y regular de nuevo el equilibrio a esa, ¿no? Desde un lugar que ante todo sistema al cual se le aplique la palabra, porque tiene mucho que ver y está muy ligado a la mirada sistémica, ¿no? ¿Podés explicar un poco qué es el simpático y el parasimpático? Bueno, son dos sistemas o subsistemas que hacen el sistema nervioso, digamos, que el simpático es toda la serie de mecanismos que se activan ante situación de estrés, donde se te prepara energéticamente para afrontar algo, en lo que típicamente ponemos como, ¿no?, ataque o huida, o el ira y miedo, digamos, desde el punto de vista emocional, si querés. A distinto grado, bueno. El simpático y el parasimpático es el que se activa para volver a regular a un estado de equilibrio el organismo después de haberse preparado para ese tipo de afrontamiento, ¿no? O sea que el planteo de lo catártico como terapia es estimular el parasimpático. De algún modo podemos pensar que es eso, que podría ocurrir desde el momento en que el simpático está, ¿no?, tomando el comando o tiene el comando de lo que ocurre, pero en el momento de hacer la catarsis, quizás es el puente o la posibilidad de empezar a pasar, más allá de que hay un montón de otros efectos reguladores y, ¿no?, a nivel mucho más intrínseco del organismo, pero digamos, para pensarlo en imágenes, uno dice, bueno, momento de alta tensión, viene la catarsis como el pasaje, ¿no?, viable hacia la recuperación de cierto equilibrio psicofísico, ¿no? Ajá. Entonces, pero esa teoría y esa idea fue virando un poco. Y justamente está ligado a esta idea que vos traías de lo que pasa en los músculos y cómo quedamos contraídos después de determinados, ¿no?, eventos a los cuales estamos expuestos. Y es el concepto de alostasis. Alostasis. Homeostasis tiene que ver con ¿no?, el estado de equilibrio, y la alostasis es una recuperación de equilibrio, pero alos tiene que ver con el ¿otro qué? Otro nivel. Hay un sedimento o algo que se acumula. Y cuando uno vuelve a un estado de equilibrio, no es el mismo de antes. Es un equilibrio adaptativo a partir de lo que se generó y que quedó como marca de lo ocurrido, de ese oleaje emocional. O sea, es la arena húmeda que queda, pero no la que estaba húmeda, es la que quedaba mojada, nueva, ¿no? ¿Viste cuando sube la marea? Que va subiendo y va comiendo, ¿no?, la playa. Sí. Como, no vuelve al estado anterior, es como avanza, mojó arena nueva, después va a avanzar en algún momento de nuevo y va a ir sobre esa arena y va a ir comiendo más. O sea, son como estados que se van superponiendo y los equilibrios se van logrando ahí, ¿no? Okay. Y la carga alostática, que se le llama muchas veces, es lo que podemos pensar como el sedimento de lo que va quedando después de estar afectados emocionalmente por distintas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Volvemos a cierto estado de equilibrio? Sí, pero ojo con lo que se va acumulando. Ojo con las tensiones. Claro. No es una ola que viene y se va. Y va y como si nada hubiese pasado. Sí, bueno, lo que queda, supongo yo, debe tener algo de ácido láctico, debe tener algo de hipoxia, ¿no? Falta de oxígeno, porque cuando hay contracción muscular crónica, ¿no?, como tenemos la mayoría en los trapecios, por ejemplo, Uf. ¿qué pasa cuando un músculo está tenso
por demás. Esa tensión, esa contracción evita que circule los fluidos normalmente por la región. Entonces las células no reciben la cantidad de sangre y de oxígeno y tampoco se limpian, tampoco... entonces las zonas empiezan como a arder, ¿no? Y a doler o incluso a adormecerse, Sí. ¿no? Y con el tiempo incluso dificultar el proceso de volver al cuerpo. Porque si yo acumulo mucho de eso Ujú. y se me duermen las zonas por una adaptación, digamos, porque no se puede convivir con ese dolor constantemente, entonces Ujú. es como que ahí es donde nos disociamos Ahí está. del Claro, cuerpo, ¿no? claro, claro. O sea, es como que uno fuera perdiendo, ¿no? Sacando del radar esas partes que antes podía uno conectarse con ellas, pero porque se desactivan para Exacto. no mandar señales de dolor. Y cuando queremos volver al cuerpo, se nos viene un tsunami encima. No es, ay, me duele el hombro. Mm, Esto es insoportable. Prefiero empastillarme. mm, claro. O ponerte un parche anestésico, que son un camino de vida. Eh, ¿No? Pero producto de esto mismo que decís, ¿no? De esta desconexión. Ajá. Hay 5 niveles de desgaste fisiológico, que si querés te los menciono así Ah, como muy bien. breve. O sea, hice una investigación muy interesante. ¿Sí? Uno es a nivel neuroendocrino, ¿sí? En que hay elevación sostenida de cortisol, por ejemplo, ¿no? El cortisol se eleva y después tarda bastante en irse del organismo o en bajar sus proporciones, digamos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El sedimento que se va acumulando. Ahí va. Después, a nivel inmunológico, se produce como una especie de inflamación de baja intensidad, pero crónica, ¿no? Entonces ahí van generándose ese depósito también, ¿no? de sustancias que va, que quizás justamente como es de baja intensidad, digamos, algo que no te das cuenta y empieza a, a ocupar espacio, ¿no? Eh, y bueno, son procesos inflamatorios, en definitiva, que se instalan y que te das cuenta después de un tiempo, ¿no? A nivel cardiovascular es otro. De hecho, hay cosas muy interesantes investigadas en lo que hace justamente a la ausencia de catarsis. Si pensamos entonces que en esa catarsis como ese momento de purificación donde es fundamental esa descarga, quienes no lo hacen, muchas veces ¿no? Se ha investigado que hay un impacto bastante fuerte en la salud, y especialmente en la salud cardiovascular, el, el no poder expresar y sacar esas emociones, ¿no? Wow. Eso no quiere decir que, o sea, no es una cuestión de simplificación desde el lugar de ver que Es como tenés vivir que con un expresar chaleco siempre de fuerza, todo. ¿no? Es como tener un chaleco de fuerza puesto. Sí. Y a veces a nivel consciente, pero también a veces a nivel inconsciente, ¿no? Hay muchas cosas que se entrecruzan quizás en la personalidad de alguien o en lo que está acostumbrado a hacer o cómo moverse emocionalmente, en que no se pueden procesar esos picos energéticos de la emoción, entonces se te instala, ¿no? Se te instala dentro, como podríamos poner esa metáfora, ¿no? Eh, la hipertensión es una de las consecuencias posibles de esas alteraciones que se dan a nivel cardíaco, ¿no? Ajá. Y después tenemos a nivel metabólico, por ejemplo, el proceso de los azúcares, ¿no? La glucemia en ayunas y demás, cómo impactan el tema de las grasas. O sea, hay toda una cuestión metabólica justamente de que se empieza a desajustar, ¿no? Cuando no podemos... por eso ahí también es muy importante
lo que también se recomienda, que es, ¿no? Hay procesos que son de arriba hacia abajo, a la hora de estar procesando todos estos residuos emocionales, y otros que son de abajo hacia arriba, ¿no? ¿no? Los movimientos corporales, las actividades concretas que sirven para reubicar un poco o tratar de hacer un poco de limpieza de esos sedimentos emocionales que quedan, ¿no? Debe haber alguna disfunción mitocondrial también, ¿no? Las mitocondrias son los motores Celulares. celulares, ¿no? Ujú. Que son los motores del cuerpo, digamos, porque la energía del cuerpo viene de las mitocondrias. Claro. Al estar todo el tiempo cargadas, es como que, no sé, estoy inventando. Ok. No llegué al punto de las Ujú. mitocondrias para ver en ese nivel qué es lo que ocurre, pero sí a nivel genético, hay justamente en el aspecto epigenético, sí ocurre y se ha investigado, todavía no hay muchas, digamos, el muestreo estadístico no es muy grande, pero sí se está investigando cómo impacta en el proceso de metilación del ADN, que es una combinación química que permite, o sea, cuando la molécula se tiene el grupo de metilo, digamos, es como una especie de interruptor que va a servir para activar o desactivar determinados genes. ¿Viste cuando se habla que en un proceso se expresan determinados genes y otros no? Es lo que ocurre cuando se desarrolla un programa genético. Bueno, estos interruptores son afectados, O ¿no? sea que acelera el envejecimiento celular. Sí, y lo peor en ese sentido es que se puede transmitir, porque ocurre de manera epigenética, Y queda después alterado tu gen, ¿no? Tus genes, y después se puede transmitir en la herencia genética a tus hijos, wow. ¿no? Esto se está investigando, digamos, ¿no? Es una cosa que es como todo un camino de investigación. Se había hecho un trabajo con gente que había estado en el Holocausto y vieron la descendencia y entonces encontraron estas correlaciones. Lo que pasa es que el muestreo es muy chico en términos de generalizar esta idea, ¿no? Mucho más. Pero bueno, hay... Bueno, en la bioingeniería, los estudios de Donald Inberg en Harvard asocian una de las razones por las que se genera el cáncer tienen que ver con la falta de movilidad intracelular. O sea, cuando hay durante mucho tiempo células que no tienen espacio, Ajá. digamos, para vivir, eh, ahí hay unas piezas, digamos, no es eso lo que genera el cáncer, Mm. pero es una de las razones por las cuales comienzan los procesos de degradación de... Bueno, cuando pasa este problema, ¿no? En la metilación del ADN, una de las cosas que pueden pasar justamente es eso, ¿no? Porque el cáncer sabemos que mucho tiene que ver con eh, un programa genético desbordado, de algún modo, ¿no? Como que siguen Mm. su propio camino en Me lugar de gustaba estar... más cuando hablábamos del orgasmo. Terminamos hablando de otra cosa. Porque nos fuimos al fondo, a lo más Sí. Pero bueno, a ver, espera. hablamos de casos extremos, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, el impacto, ¿sabes? La verdad que me impactó eh, estar profundizando un poco estas cuestiones y decir, wow, qué nivel de sensibilidad que tenemos como organismos, ¿no? Y como el cuerpo humano, en todo lo que hace nuestra dimensión psicofísica, y qué complejo y qué maravilloso que es a la vez, pero justamente también qué sensible y qué vulnerable, ¿no? Porque todo el tiempo estamos con distintos tipos o ante distintos tipos de embates que nos generan situaciones estresantes que tenemos que resolver, ¿no? Entonces uno dice, ¿y cómo uno cuida esto que es tan frágil en un punto? A mí me gusta, está buenísimo todo lo que estás trayendo, ¿eh? Mm. Em, pero
cuando pensaba el programa de hoy, lo pensaba más desde un lado cultural que biológico. Ajá. En el sentido de que estamos, sobre todo los argentinos, A ver. cuando pensamos en regular nuestras emociones, pensamos en terapia, es casi Sí. como asociado, ¿no? Em, pero la catarsis, sí, está en el imaginario, está, porque ir a trabajar la tierra o, eh, qué sé yo, hay actividades, digamos, que ir a bailar o que te liberan, ¿no? Y Sí. que la gente las practica, ¿no? Normalmente, pero no están tan asociadas al tema de la regulación emocional. Tal cual. Quizás no de manera tan directa, aunque tienen justamente un efecto muy importante, Sí, ¿no? Ahí están, las células están en movimiento, si querés. Los músculos, en vez de estar contraídos, o sea, ¿no? Dan lugar a otro tipo de dinámica, ¿no? Interna, y quizás uno no se da cuenta de todo eso, ¿no? Y tenemos, o sea, hay distintos tipos de herramientas que se pueden tener en cuenta. Como bien decía, ¿no? Hay muchas cosas que ayudan, la terapia, por supuesto. Eh, pero también está bueno tener una cierta conciencia del valor del propio organismo y cómo, en qué prácticas sociales nos metemos o nos salimos, que van a estar afectándonos, ¿no? en la regulación emocional, Sí. claro. Digo, las prácticas sociales está bueno porque en un punto uno puede verlas como muchas veces hemos encarado algunas de nuestras conversaciones como un juego, ¿no? Una práctica social implica reglas, roles, propósitos, que es lo mismo que uno puede pensar de un juego, ¿no? Con mayor o menor grado de ludificación, si querés, Mira, ¿no? me haces acordar, el ChatGPT, lo primero que me mencionó en relación a la catarsis es el arte dramático, a la actuación. Sí. Y ya desde Aristóteles se sabe, cuando él escribe la poética y demás, que en el análisis del impacto que tiene el arte dramático, la tragedia, típicamente la tragedia griega, eh, no solo quien está en acción, ¿no? El personaje, es el que atraviesa una serie de cosas, vivencias, energías fluyendo, etcétera, etcétera, sino que se da por esta conexión justamente emocional la posibilidad de hacer catarsis en el espectador, ¿no? Y esa es una manera también quizás más subrepticia, o sea, porque no es que yo... Sí, hay alteraciones emocionales que te pueden hacer reír o llorar con lo que ocurre en la escena. Y ahí hay un... ¿no? Son mecanismos catárticos, ¿sí? Totalmente. Pero también, seguramente, Tendríamos que clasificar también los niveles de catarsis, eso, porque no es digo, lo mismo un orgasmo que ver una obra de teatro, tal cual. ¿no? La serenidad que viene después, digamos, son... Sí, probablemente esté ligada al grado de involucramiento psicofísico en lo que, ¿no? En lo que estás. Ujú. Eh, el espectador se ve afectado por lo que ocurre y tiene determinadas expresiones emocionales, pero si estás... Cuando vos traes el sexo está buenísimo porque creo que es el mejor ejemplo de integración psicosomática. Eh, no es una actividad meramente física. Sin embargo, es fundamentalmente, ¿no? Física de algún modo, en cómo ¿no? Se entra en una actividad, ¿no? Y, y tampoco es meramente psíquica. O sea, hay un entrelazamiento muy interesante, ¿no? En las cuestiones de significación, emoción, energías, ¿sí? Conexión, tan ligado también, ¿no? Tan importante por cómo está ligado a la otra persona.
sí. ¿no? Aunque no todo sexo es catártico. ¿Cómo sería ese caso? Vos sabés que lo hemos hablado hace poco. eh, Creo que hemos sobredimensionado el valor del sexo porque no hemos sabido conectar con el cuerpo de otras formas. Es cierto, lo habíamos hablado. Entonces, entiendo, digamos, que para esto de la catarsis, por ejemplo, es trascendental, pero yo hago una práctica del yoga y para mí es tan intenso la catarsis como un orgasmo sexual. Ujú, claro. Sí, vimos que quizás al no encontrar otras maneras, ¿no? de tener ese tipo de conexión, eh, No es que tenga nada en contra del sexo, ¿no? no, No, no sino que sé, digo, no es el único canal. claro. Me parece que es importante como desarrollar otros vehículos. Mm. Sí, y Mi tenía una... mamá, me acuerdo, mi mamá me decía, siempre me decía que cante, ¿no? Porque Ajá. me decía, el día de mañana, cuando seas grande y Cuando ya no no puedas, puedo. el cantar te va a permitir sacar para afuera, digamos, eh, lo que normalmente uno saca para afuera en lo sexual, ¿no? Claro, claro. Ahora me doy cuenta por qué en el programa anterior terminé cantando. Qué lindo eso, amigo. Eh, Qué lindos cantos. es cierto esto, digo, que hay muchas maneras de conectar con algo que muchas veces, fíjate cómo también filosóficamente se lo ha puesto en un lugar como por encima, ¿no? Lo sublime como algo que está por encima de la carne. Y, y, y qué mejor lugar que la propia carne, que es donde uno puede vivir con intensidad, ¿no? Digamos, la catarsis de todo nivel, a nivel sexual, a nivel artístico, ¿no? A nivel de la realización cuando uno obtiene un logro también, después de, ¿no? dedicar energía y tiempo para alguna cosa y estar enfrascado en querer hacer algo, en esos momentos de estado de flujo, ¿viste? Son cosas maravillosas que además vuelven y nos vuelven a traer a la importancia de esa conciencia de atención, ¿no? Que nos vuelven a poner de un modo, ¿no? Integrado. Nos vuelven a traer a la posibilidad de integrarnos. Dije vuelven un montón de veces, pero porque estoy pensando de manera muy recurrente, ¿no? Como un bucle, el hecho de que uno puede hacer un bucle con uno mismo, digamos, dada la posibilidad de la recursividad lingüística, donde uno puede pensar sobre sí mismo, pensándose a sí mismo, pero también involucrando a otro, ¿no? En una conversación, en un intercambio, ¿no? Eh, y te lo traigo del bucle porque si bien quizás no aparece directamente la cuestión de la catarsis, sí aparece la posibilidad de la conciencia en ese ida y vuelta que se retroalimenta a niveles más complejos, como te hablábamos la vez pasada, que cuando se llega a cierto nivel de complejidad, donde entonces emerge ¿no? una categoría o una posibilidad no existente, ¿no? De lo simple que estaba, se combina algo más complejo para poder generar algo como lo que uno llama conciencia. Y esa conciencia permite la expresión, también el control, dentro del control entre comillas, dentro de lo catártico, pero justamente creo que es muy difícil que haya catarsis sin conciencia en un punto. Es decir, la puede haber a nivel energético emocional, pero uno difícilmente diga hice catarsis si no pudo tener algún nivel de conciencia dándose cuenta de lo que acaba de pasarte. ¿Me explico? Creo que sí. Lo que pasa es que, claro, yo tengo asociado la conciencia con lo mental, ¿no? Como
el hecho de poder narrarlo, no estás hablando de eso, estás hablando De todo lo otro. de la conciencia desde la integración, digamos. Sí. Que, en todo caso, y acá sí es importante, porque si parte de la cuestión es cómo evitar o cómo tratar de no quedar preso o atascado en la carga alostática, ¿no? De estas adaptaciones sucesivas que van dejando un sedimento, lo cual sería bueno limpiar, para volver al tema de la higiene, ¿no? Emocional. Uno de los... O sea, el gran recurso que tenemos justamente tiene que ver con la capacidad lingüística, que es etiquetar la emoción que estás teniendo, ponerle nombre y cuanto más preciso mejor. Se comprobó de muchas maneras y esta tiene un nombre que es granularidad emocional. Granularidad. Sí, es decir, la mayor precisión que puedas tener para referir a eso que te pasa. Ajá. ¿Sí? Eso es una de las cosas que ayuda en la navegación de situaciones de tensión, ¿no? Ajá. Y permite que lo que se acumule, la suciedad, entre comillas, que quede después de afrontar una situación emocionalmente fuerte, es que no, bueno, justamente que no se acumule tanto de eso, ¿no? Es un gran regulador del estrés, si se quiere. Y ahí aparece lo mental que vos decís, porque está, ¿no? La mente, tal cual como la concebimos, como ese espacio donde ocurre lo reflexivo, muy auxiliado por el lenguaje, que es otra de las grandes manifestaciones ¿no? del poder de la mente, al servicio de la regulación emocional. Acá sería un proceso, ¿no? De arriba hacia abajo. Después tenemos otros procesos que son de abajo hacia arriba. Claro. Que tiene que ver justamente con lo que vos decías. Claro, la mente no es un problema, sino que el problema es el monopolio de la mente. Exacto. Le pusiste una palabra precisa. Sí, es eso, ¿no? Eso nubla muchas veces, lo hace opaco. Sobre todo cuando la mente tampoco ha tenido el entrenamiento, por ejemplo, vos decís, ponerle nombre a lo que me pasa, no sé lo que me pasa. No tengo vocabulario emocional. Entonces, si encima tiene el monopolio, pero también tampoco tiene el desarrollo, ¿no? En el conocimiento para poder tener los recursos, o sea, tenés el monopolio, mente hace algo, bueno, tengo un montón de recursos que pueden servir, por ejemplo, para gestionar una situación de estrés. Buenísimo, pero si no lo tenés, tienes el monopolio y no tienes recursos. Ahí estamos más en el horno, me parece. ¿No? Sí. Me quedé pensando en la cantidad de gente que no hace terapia y que aún así regula sus emociones. La cantidad de gente que no tiene distinciones para nombrar lo que le sucede y aún así regula sus emociones. ¿No? Digo, porque el psicoanálisis es nuevo en la historia de la humanidad. Digo, Claro. ¿cómo hicimos? ¿Cómo sobrevivimos? Claro. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y yo creo que la catarsis tiene mucho que ver. Estos pequeños episodios cotidianos en los que podemos liberarnos de esas tensiones acumuladas Sí. son fundamentales. Sí. Eso estoy pensando siempre a nivel consciente e inconsciente, ¿no? Porque recién yo te decía la importancia de la conciencia para que uno se dé cuenta de que está haciendo catarsis. Y también quizás la conciencia tiene su protagonismo al decir, voy a meterme en o a hacer tal cosa porque sé que es el espacio para mi catarsis, ¿no? Entonces puede haber una intención consciente, no sé, o te pescaste en esa descarga o te colocaste en una situación de descarga, ¿no?
Pero creo que también a nivel no consciente ocurren esas posibilidades de catarsis como purificación o como limpieza de los residuos emocionales. Y típicamente una es el sueño. Ahí va. ¿Sí? Otra es la alimentación. Otra es la alimentación, Pero fundamental. no la alimentación saludable. ¿Cuál? Los fritos, los atracones, normalmente están asociados al tema biológico, digamos, al impacto que eso pueda tener los nutrientes, ¿no? En el ecosistema interno, pero pocas veces se contempla, digamos, que comerte media docena de empanadas fritas Ajá. te baja, te da esa calma que estás necesitando, ¿no? Te libera de esas tensiones, por lo menos por un Por un momento. ratito. Después te puede generar otras. Después te las genera las otras. Pero quiero decir, muchas veces también el impulso tiene que ver con buscar esa calma interna. Sí. Por eso, a ver, es importante la catarsis expresiva, pero quizás podamos pensar la catarsis de distintas maneras, ¿no? La expresiva, la activa, la impulsiva en este sentido, por ejemplo, de querer, tener una especie de segregación dopamínica urgente. Un poco de paz. O de serotonina, claro. Pero bueno, el dormir es importante y es algo que ahí ocurre una limpieza. Cuando uno puede tener un sueño reparador, necesariamente ocurre una limpieza. O sea, si pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, como si uno piensa más o menos que dormís 8 horas y tenés las otras 16 para hacer cosas, podés pensar que pasamos un tercio de la vida durmiendo. O sea, ¿cuánto viviste? 90 años, bueno, 30 años dormiste, ponele. Así, haciendo números así burdos, ¿no? Y uno dice, che, ¿pero por qué? 30 años, para entonces viví 60, porque los otros 30 estuve durmiendo. Bueno. ¿No? Y uno dice, pero, pará. Dormir es parte de la vida. Exacto. O sea, este pensamiento tan simplista tiene que ver con esto que tanto critica Byung-Chul Han, ¿no? O sea, la productividad. La hiperproductividad a toda costa, y cuanto menos parate y menos demora haya, mejor, ¿no? Entonces, vos fíjate, esto está en sintonía con lo que propone Byung-Chul, ¿no? Porque ¿sabes qué? Y no lo había pensado cuando estuve trabajando con los temas de él. Digo, la importancia de dormir es un tema. E inclusive, ¿en qué posición dormís? ¿Para la regulación emocional? Sí. Para la limpieza, ¿no? Para que. Viste que el sistema linfático de alguna manera sirve para hacer una especie de limpieza del organismo. Sí. Bueno, en el cerebro no hay vasos linfáticos, pero tiene todo un mecanismo de limpieza que asocia las células gliales, que son las células que no son las típicas neuronas de la materia gris, digamos, son otras células que están en el cerebro que sirven para darle alimento, soporte, ayudar a la limpieza, o sea, son los que hacen que funcione, ¿no? Las que laburan, digamos. Las que laburan mientras las neuronas se dedican a la contemplación. ¿No? Entonces, claro. Tendrían que haberlas puesto en la película de Disney Intensamente. Intensamente. Ni siquiera le dieron un lugar, ¿no? Bueno, la cuestión es que las células gliales y el líquido cefalorraquídeo y demás se combinan, digamos, y lo que se llama el sistema glinfático. Ajá. En el sistema glinfático sirve para justamente ir limpiando toda la basura celular que hay que ir quitando y que se da a nivel cerebral en este sentido, ¿no?
Ujú. a partir de ese tipo de mecanismos. Me perdí de dónde venís y hacia dónde está yendo. Te decía que, ¿por qué voy? Te decía la importancia de que se dé esa depuración durmiendo. Y Ah, la depuración se da durmiendo porque se pone en funcionamiento este sistema. Y este sistema solamente se pone en funcionamiento cuando dormimos. O sea, despiertos no funciona, ¿no? O sea, los que hacen la limpieza vienen cuando estás durmiendo. Entonces es necesario y es fundamental dormir. Y sí, para la regulación emocional y la limpieza, tal cual. absolutamente. Para que esa carga alostática no crezca demasiado y que se vuelva cada vez más contraproducente para el De organismo. hecho, me estoy acordando, las veces, las noches que no puedo dormir más de 3, 4 horas, em, a veces tengo ataques de pánico. Que Como, durante el día, digamos, en un momento. sí, o sea, la falta de sueño me acerca más Ujú, a un ujú. ataque de pánico. Bueno, o Así sea, que, entiendo que ¿no? Hay una correlación bastante directa en ese sentido. No sé, que se te manifieste a vos así, no sé por qué, digamos, ¿no? Pero que estamos más susceptibles ante un montón de cosas eh, y a largo plazo también, lo que implica que no haya esa limpieza, ¿no? Por tener sueños reparadores que permitan que se active este mecanismo. Quizás no ocurre durante el día. Quizás o sea, a mí me puede pasar que me puedo bancar un día mal dormido. Pero igual a largo plazo no deja de haber esta carga alostática que va acumulando el sedimento que si no se limpia, en un momento dado va a generar más problemas, ¿no? Lo interesante es que uno puede confiar en que hay un proceso de limpieza, pero para eso tiene que predisponerse a dormir bien. Y una de las posiciones para dormir, con esto te cierro la novedad, ah, que es dormir de costado. Dormir de costado ayuda a, probablemente, todavía no se saben bien los mecanismos de los intercambios de fluidos y demás, que hace que funcione mejor la limpieza glial del sistema linfático que cuando estás durmiendo boca abajo o boca arriba. ok. Así que dormir de costado es una buena práctica. Y, Pero eso, ¿y cómo no entiendo el dormir de costado? ¿Cómo llegaste de la catarsis a dormir de costado? y porque hablábamos de los procesos de autodepuración, Ok, pero que bueno, en este caso no tiene nada que ver con lo que muchas veces entendemos por catarsis, ¿no? Que hacer catarsis. quizá está bien, porque quizá respetar estos procesos de depuración que vos estás mencionando eh, implica que uno necesita menos catarsis, Ajá. ¿no? Menos catarsis explícita Claro, en los tiempos de vigilia. claro. Por Ajá, ejemplo, lo pensaba recién cuando decías lo de dormir, ¿no? Dormir bien. sí, Yo creo que una persona bien dormida eh, hay un proceso de depuración emocional en el dormir, ¿no? claro. Pero no alcanza, hay algo más. Sí, quizás porque por un lado dormir bien es todo un logro, ¿no? Que a veces es muy difícil de tener, ¿no? Eh, pero bueno, suponiendo que igual uno logre dormir bien, vos decís que no alcanzaría, ¿hay algo más que necesitamos hacer? Y por ejemplo, estaba pensando, recuerdo, bueno, no voy a dar el nombre, de una persona, una amiga, este, que no podía tener orgasmos, Ujú. em, que nunca había tenido un orgasmo. Em, Dormir mucho no le facilitaba tener un orgasmo. Digo, lo estoy asociando orgasmo-catarsis, ¿no? Como que la imposibilidad de tener un orgasmo, de alguna forma lo asocio, decime si es correcto, a la imposibilidad de iniciar un proceso catártico, ¿no? En el cual uno, no sé, para mí la catarsis es el bailar alocado, digamos, como liberando todo, sacando todo.
que vos lo llamabas expresividad, ¿no? Sí, Que tiene que ver con algo de la expresividad, pero tampoco alcanza a decir que es expresión, es algo más. sí. A ver, si pensamos que la expresión tiene que ver con expresión, la presión, no poner la presión To, afuera, sí, to blow some steam, como dicen en inglés, ¿no? Viste las máquinas de vapor, las claro. locomotoras que tenían que liberar un li- poco, cuando se juntaba demasiada sí, presión, el sí. vapor. Con la famosa válvula de escape, Ajá, ¿no? exacto. Tal cual. Sí, que muchas veces se usa en la metáfora también de la regulación emocional, Ahí está. ¿no? Entonces, en ese sentido, la expresión es algo más que eh, apelar a alguna manifestación cultural para poder hacer algo, digamos. Es mucho más que eso, es cualquier tipo de manifestación donde hay un fluir energético de adentro hacia afuera, si querés, ¿no? Por eso hablas de liberación y lo Una estás asociando en el momento del orgasmo, ¿no? Eh, pero igual el tema del dormir creo que ¿Viste el típico, esto es muy de hombre, ¿no? Del sí, puñetazo en la sí, pared o en la puerta, ¿no? De como ¡guau! sí. Como que hay como una energía acumulada que necesita salir, expresarse, Ujú. ¿no? De hecho, el otro día leía que, viste, que hay lugares donde está la terapia de rompa todo. No No sabía, vi. no sabía. O sea, vos vas a un lugar y son lugares de descarga. Ahí Te está. dan un bat de béisbol, o sea, y Eso agarras, es catarsis. rompes contra Quiero un televisor. auspicia este programa. Tendríamos que contactar a esto. Bueno, el otro día veía que algunos de estos lugares han proliferado. Se lo ve como algo terapéutico. Después venía un poco la discusión de si cuán efectivo realmente era y demás, ¿no? Pero creo que en algún punto no deja de ser catárticos de acuerdo a cómo muchas veces interpretamos esa catarsis, ¿no? De pensar la depuración como sacar energía a través de movimientos eh, expansivos y agresivos, si querés también, Mm. ¿no? Pero bueno, cuando vos como espectador estás, Intensos más que agresivos. ok, Intenso, porque una danza extasiada claro, también es hipercatártico. sí, es un buen punto, ¿no? La importancia del baile en ese sentido, que Y implica del juego. el juego. Ahí creo que la danza es, bueno, tenemos pendiente todavía el traer a alguien experto en el tema, ¿no? En ese sentido, porque creo que sí, aparece la importancia del juego y la importancia de este fluir energético que puede asociarse a la catarsis, en tanto expresión de limpieza y de liberación. Acordate del programa anterior, del jueves pasado, sobre la música en el cuerpo, Ujú. que lo que nos decía Gachi sobre cómo el cantar sana, Sí, ¿no? Tiene también componentes catárticos. catárticos, exacto. Y lo que decía Fernando sobre la conexión de la energía que generaba arriba del escenario y la retroalimentación con el público, eso también tiene componentes catárticos, Sí, me parece. me parece que también. Por eso digo, estamos como ampliando un poco la idea de catarsis, ¿no? Esa mera manifestación violenta, si querés, ¿no? Eh, de energía que sale Ujú. o que brota, sino creo que pasa por muchos lugares. Y uno, por ejemplo, es estábamos hablando recién del sueño, ¿no? Lo del dormir como espacio catártico. ¿En qué sentido? Me, De me parece, limpieza. me parece también la terapia de la ayahuasca, que te acordás que estuvo Ajá, muy de moda. sí. La ayahuasca también te induce, digamos, a una catarsis, ¿no? Una liberación emocional. Ahí es cuando catarsis se asocia a liberación, ¿sí? Y no a depuración o purificación, ¿no? ¿Qué asociación haces vos entre liberación y purificación? Pues el término catarsis, en definitiva, implica más esta cuestión de sacar, ¿no? Sacar en términos de limpieza, de depurar.
Y liberación, cuando hablo de liberación, hablo de las tensiones mecánicas acumuladas en las contracturas Mm, crónicas mm, del cuerpo por estar expuesto a situaciones de estrés o por la falta de naturaleza, por estar demasiado tiempo solo, por la hiperproductividad. ok. Todo eso te va contrayendo los músculos. Cuando hablo de liberación, hablo de soltar esas contracciones. Mm. Eh, Aflojarlas. Que se, Aflojarlas, sí. Y la depuración deviene de justamente quitarle esa contracción mm, a los músculos. ok. Aunque no solo sucede adentro de los músculos. Digo, lo emocional es más complejo, me parece, ¿no? Hay algo más. Es como que parecería como que la contracción muscular es una consecuencia de lo emocional, Ujú, ¿no? No es que la contracción muscular es lo emocional. claro, ok. Bueno, y ahí viene otra vez la discusión, ¿no? Sobre la cuestión emocional, porque muchas veces asociamos catarsis con la expresión emocional, ah, olvidando muchas veces que se trata de que la emoción misma, que es ese conjunto de cosas que nos pasan, que le ponemos un nombre, es una serie de procesos complejos, ¿no? Y que uno dice, es tristeza, es enojo, es alegría. Y ahí tenés dos teorías. Muchas veces nosotros hemos traído a Antonio Damasio. Él tiene una teoría a partir de la década del 90 que tiene mucho que ver con lo que se llama la hipótesis del marcador somático, que de un modo como que traemos prefiguradas algunas respuestas, ¿no? A nivel cerebral y que uno se hace consciente, ¿no? Muchas veces hemos conversado de que cómo la conciencia en realidad es algo que emerge a partir de un montón de otros procesos que a nivel más sensorial, interoceptivos, ¿sí? Y entonces todo eso como que va construyendo hasta que aparece, ¿no? La conciencia como que toma conciencia de lo que me pasa y es capaz de entonces entender y ponerle un nombre, ¿no? Pero la teoría de Damasio es una, y más recientemente surgió otra, que es de donde yo te hablaba de la granularidad emocional, que es de una autora que se llama Feldman Barrett, ¿no? Lisa Feldman Barrett, que habla, es una teoría más constructivista de la emoción, en el sentido de que en vez de, ¿no? Como esta cosa de qué va primero, queda primero la emoción, entonces o sea, tengo los músculos tensos porque estoy enojado o estoy enojado porque tengo los músculos tensos, ¿no? Ujú. Que es un poco lo que también traíamos de William James un par de programas atrás, ¿no? Como él invierte la manera en que, ¿no? Pero porque también tiene que ver con los procesos, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Eh, Como que el cuerpo sabe un montón de cosas antes de que el resto ¿no? Y la mente consciente se entere, ¿no? Y la teoría constructivista tiene ¿no? Esta idea de que hay muchas de las cuestiones emocionales que son aprendidas culturalmente de manera muy temprana, lejos de estar tan prefiguradas biológicamente como se sostiene en el común de las veces, digamos, ¿no? Muchísimo aprendizaje y muy fuerte papel del lenguaje en la medida en que uno va asociando experiencias y poniéndoles nombre. Y Ujú. una emoción, en lugar de ser la reedición de una serie de configuraciones psicofísicas, que no. Pero me suena, me viene lo lacaniano, ¿no? En el cual la emoción es un relato y me queda corto esa explicación, ¿no? Eh, Creo que
las teorías sobre que adjudican la experiencia humana a la palabra, Ujú, digamos, ujú. ¿no? Creo que vienen de personas que no tienen Que, pri- conexión con el que cuerpo, privilegian, ¿no? Sí, desde que este viven lugar. a través de las palabras, perdón, sí. No, entiendo lo que decís. Y a mí también me hizo ruido en un punto, porque uno dice, a ver, ¿cuánto del lenguaje realmente es tan importante para la vida emocional? ¿No? Eh, Porque la vida emocional pasa por otro lado. O sea, y justamente la palabra en todo caso es, o sea, quizás un epifenómeno de lo que realmente está ocurriendo, como en el caso que uno le dice, le pongo nombre a todo esto que me pasa, y está buenísimo saber ponerle nombre porque ayuda a regularlo y a Por entenderse. más puntería que tengas, distinciones para nombrar tus emociones, nunca Ujú. vas a poder tener un orgasmo desde las palabras. Claro. Ok, Es- es cierto. El punto es que, digamos, esta es la teoría que está un poco más en boga hoy, por encima de la que había propuesto Damasio, y se usa mucho en determinado tipo de investigaciones hoy en día. El papel del lenguaje, pero no tanto como un sistema reduccionista de lo emocional, sino de cómo contribuye a que uno almacene vivencias que después se reeditan y se ponen de manifiesto cuando hay reiteración de distintos tipos de emociones, ¿no? Quizás otro día podamos profundizarlo un poco más, si querés, cómo es ese mecanismo, por si vale la pena en algún momento. Pero en este caso no se trata de que uno siente por los relatos que tiene, pero sí como algunas cuestiones culturales y lingüísticas ayudan a sedimentar, a dejar una huella Ahí va. en la vivencia psíquica de la persona, que después se reedita y que en realidad, más que nada en esta teoría, lo que ella, justamente en vez de decir que se disparan mecanismos que ya están prefigurados, lo que ocurre es que el cerebro, una emoción, y es lo que más interesante me pareció, es que una emoción es un error de predicción. Es decir, el cerebro tratando de anticiparse a lo que va a pasar y encontrando que desde todas las fuentes interoceptivas y perceptivas, el organismo le dice, no, no era eso. Ese gap, esa diferencia, No te entendí. en vez de, porque uno piensa en una emoción como algo que, digamos, una serie de mecanismos que se disparan ante un estímulo. Sí, muy Pavlov, Sí, el es perro de muy, Pavlov. muy simplificado. Sí. ¿Sí? En este caso, una emoción es un error de predicción que hace el cerebro que, basándose en experiencias pasadas, siempre está intentando anticiparse lo que va a ocurrir y predispone el cuerpo de determinada manera. Y entonces, ¿qué ocurre? No Pero sé, ¿cuál sería la función entonces de la emoción? La emoción te invita a la acción, ¿no? La emoción es... sí. Y ahí se da una predisposición del organismo a través de ciertas anticipaciones estadísticas que hace el cerebro. Como decir, es como si comprendiera un contexto y te predispone a determinada sensación emocional preparado y ligado a qué? A experiencias que tuviste vos en ese contexto. Por eso es que también las emociones se pueden vivir de distintas maneras, como decíamos hace un rato, un estímulo en uno dispara una cosa, una reacción, y en otro. ¿Por qué? Porque en el contexto en que uno vivió una situación similar, aprendió determinado tipo de configuración de respuestas y se lo guardó, ¿no? Entonces, una cosa es que se active un mecanismo como instalado biológicamente, que es la teoría más clásica, y estas nuevas teorías están diciendo, ojo, esto es mucho más complejo en un punto, porque son cosas que cualquiera puede aprender y tienen mucho que ver con la subjetividad y el espacio cultural donde se ha movido, ¿no? Donde cierta experiencia está ligada a una serie de respuestas configuradas según las experiencias anteriores. Y entonces vuelvo.
porque todo esto hicimos todo un periplo para llegar a dónde. ¿La emoción meterse en los músculos o el músculo produce la emoción? ¿No? Y creo que en un punto la cabeza siempre llega tarde a ponerle nombre a un montón de cosas que me pasan. Sin embargo, es muy importante para regular, sobre todo cuando uno está bajo una situación de estrés, hacer una regulación emocional. Pero otros modos de catarsis son fundamentales para que no se acumule el sedimento, como el dormir, como la actividad física, el baile, o todo tipo de actividad de descarga física, donde ahí vos estás haciendo todo tu trabajo de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Son procesos catárticos. Son procesos catárticos. Salir a correr, cuando vos salís a correr, es un proceso catártico. Sí y no. Atenúa. Le quita el filo, si querés, a las tensiones. Pero no es como un orgasmo. O como una práctica de yoga, De yoga. bien. ¿Y por qué? O sea, O como una danza. extática. Sí. Ahora, espera, porque... No, estática, ¿no? No, Extática. extática. Éxtasis. Sí. El éxtasis tiene que ver con ¿Cuánto hace que no voy a un casamiento? para poder Sí, a bailar. bailar así, desenfrenadamente, ¿no? Tal cual. Cuando hablamos de lo extático tiene que ver con el salir fuera de sí, ¿no? Es salirse de uno mismo. Fíjate la imagen que implica eso, ¿no? Esa sensación me da cuando vos me hablas de catarsis, ¿no? Porque lo comparas con esas experiencias como muy, o sea, con intensidad, la del orgasmo, la del yoga, ¿no? Pero el correr, por ejemplo, no está a ese mismo nivel de intensidad. Por eso no lo pones en el mismo plano de lo catártico. Sí, no. ¿Y no te sirve a vos para hacer una limpieza? Sí, pero no con la profundidad de una catarsis emocional, en la cual yo no me desinhibo cuando corro. Parece el componente de lo inhibitorio y lo desinhibitorio. Sí. Y la desinhibición es parte de una buena catarsis. Ajá. Ahí está el sentido de la liberación que hablabas hace un rato vos. Sí. Perder el miedo al ridículo. Mm, ¿No? El miedo al ridículo me parece que nos contiene un montón. sí. Eh, hay investigaciones muy interesantes que tienen que ver con que como que cada uno tiene su librito, ¿no? En el mundo de las neurociencias. Y hay una investigación interesante que se trata de lo que se llama vergüenza crónica, Ajá. ¿no? Lo traigo ligado a esto que vos decís, digo, la importancia del componente desinhibitorio, ¿no? Y cuando Aristóteles hablaba de esta catarsis que ocurría, es porque, claro, si todos estamos compartiendo un espectáculo o una misma situación y nos afecta más o menos parecido lo que ocurre, ahí no está el componente de la vergüenza. Porque todos vamos a estar llorando por lo que ocurre, todos vamos a estar riendo por lo que ocurre, Claro. ¿no? Y no estoy haciendo el ridículo porque mi vecino está haciendo lo mismo, ¿no? Sí, por eso en algún momento surgió en esta charla y lo traigo de vuelta. Tendríamos que armarnos un catarsistómetro. A ver, ¿en qué consiste? Para que vos ¿No? sos capaz de construirlo. Claro, como que hay diferentes capas de catarsis, ¿no? Hay catarsis que te dejan en ese estado. Me encanta del taoísmo la imagen del orgasmo, Sí. que no solo, o sea, el orgasmo no es solo el pico, sino también... La bajada y el post. Exacto.
Mm, ¿no? Es la integración de ambas. claro, de- claro. El este, yin y el yang. Ese me acuerdo, ¿no? Yin y yang. Eh, sí, lo que viene después, desde el lugar de. Bueno, que me recuerda esto que ahora yo ahora lo hago a conciencia. Después de nuestra charla y las cosas que voy aprendiendo junto con vos. Digo, me tomo el tiempo para desperezarme, ¿no? Eh, a la hora de levantarme, ¿no? A la mañana. Digo, mira qué me bueno. tomo el tiempo para. Y digo, ya que estoy acostado, aprovecho y me desperezo y hago como un pequeño ritual y lo incorporé, ¿no? Digo, esos que parece no ser, y otra vez acá aparece bien Churhan en el eco, ¿no? Digo, lo que es la actividad, ¿no? O sea, el pico de orgasmos es el pico del momento del extático de la, ¿no? Del momento culminante de la actividad. Y después viene ¿no? El decaimiento y el post, donde uno dice, pará, esto también es importante, ¿eh? No se terminó ahí, ¿no? En el punto culminante. Me parece que acabas de dar en el clavo con el tema de desperezarse. A ver. Y porque este tema de la catarsis lo traigo porque veo que el mundo necesita, o sea, hay abundancia de terapias de la psique, Ok. digamos, Por eso son psicoterapias. pero hay poca integración psicosomática. Ajá. Em, entonces, creo que la catarsis es algo que tiene que empezar a instalarse culturalmente como algo, como una terapia. Mm, Creo que por el contexto en el que vivimos cada vez es más necesario. mm, Y el desperezarse me parece que es la catarsis número uno, ajá. como lo más importante de todo, el darse ese espacio para abrir, Mm, ¿no? El cuerpo como el cuerpo te está pidiendo, ¿no? absolutamente. Lo pide, ¿no? ¿Y Y cómo te fue con el desperezarte, con incorporar el hábito de desperezarte? estoy descubriendo sus efectos, digamos. En un punto te diría que me siento como con un nivel de energía que en vez de querer quedarme en la cama ya es el momento de salir, ¿no? Ah, digamos, eh, entregarme al día, a la actividad del día, si se quiere. Ajá. Eh, Te activa. Me activa, eso sí, como que me ayuda como decís vos, creo que es una muy buena imagen, porque que del hecho de expresarse tiene que ver con esta apertura. Es como una especie de ritual de apertura, ¿no? Ajá. A lo que viene el día, lo que viene, lo que trae el día, o lo que voy a yo depositar, ¿no? Y creo que, como decís vos, es importante y que se vuelva un ritual. Y estaba pensando, ¿por qué no me da vergüenza? Bueno, primero porque cuando uno lo hace, digamos, si no estás con nadie en la habitación, lo haces solo y ya está. La vergüenza es una emoción social, tiene que ver con qué pasa, qué va a decir la otra persona si estoy haciendo, ¿no? Sí, Un pero ritual de desperezamiento. también te puedes desperezar en el trabajo. Claro, Y ahí sí aparece la vergüenza. sí, sí. Me acabo de imaginar haciendo lo mismo en la oficina. Y digo, no, esto, La vergüenza no solo de los movimientos que puedas hacer, los que ruidos, desconciertas, sino de los los ruidos. ruidos, movimientos y ruidos, ¿no? Pertenecen como si fuera al campo de lo íntimo. Y uno dice, pará, ¿y si se tratara de que somos espectadores de la misma, ¿no? Del mismo juego teatral, ¿no? Pero aún así, esa vergüenza, digamos, o esa exposición, que al primer juicio que tiene el otro en la cabeza puede resultar como algo ridículo, digamos, Ujú, ¿no? El que ujú. observa, Sí, por más que piense eso, si alguien te ve
que te estás desperezando, inmediatamente después Sí, se va a desperezar. sí, va a quedar, se contagia. Exacto. Sí. Qué paradoja interesante que se da ahí, ¿no? Ujú. Así que catarsis para todos, muchachos. Eso. Hacer catarsis, liberarnos de las tensiones. Totalmente. Y hacer terapia también, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, No es o uno o la otra. psicosomático es démosle bola a la psique y al soma. ¿Sí? Exacto. Y a dormir de costado. Si te Y ayuda. cucharita. Y sí, también. Así tenés todos los ingredientes que hemos propuesto el día de hoy. Orgasmo, limpieza linfática y Auspicia, spa. y también en los lugares estos donde vos podés Ir a romper todo romper. eso, vamos a averiguar, ¿eh? Ok. Bueno, Estamos entonces. estamos redonditos, ¿no? Estamos redonditos. Programón, Sí. amigazo. Gracias. Un placer. Gracias a Y ustedes también. eso, por estar ahí. Nos vemos el jueves a las 3:30. Así será.